Hola compañeros, en este video vamos a dar la introducción de la práctica número 6 que se llama relación dosis-respuesta gradual y vamos a explicar cómo se lleva a cabo esta práctica de forma presencial. Primero, en la introducción vamos a empezar explicando algunos conceptos teóricos, como por ejemplo la definición de farmacometría que hemos visto al principio del curso de farmacología. La farmacometría es la división de la farmacología que se encarga de la medición de las respuestas de los fármacos y de estudiar la relación que guardan esas respuestas con la cantidad de fármaco que las produce. Entonces, la farmacometría tiene como objetivo cuantificar la relación entre la dosis de un fármaco y la magnitud del efecto que produce. Para ello, la farmacometría utiliza dos tipos de estudios: la relación dosis-respuesta gradual y la relación dosis-respuesta cuantal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí tenemos unas gráficas de ejemplos de la relación dosis-efecto gradual y la relación dosis-respuesta cuantal. La relación dosis-respuesta gradual se refiere a un efecto gradual del fármaco, es decir, a un efecto porcentual, como pueden ver en el eje de las Y's. En la relación dosis-respuesta gradual ponemos un porcentaje de efecto fisiológico. Obviamente el máximo es el 100%. Y de esta forma la magnitud de la respuesta, que va aumentando con la dosis del fármaco que vamos agregando a nuestra preparación, va aumentando la respuesta a medida que aumentamos la dosis de manera gradual hasta llegar al 100% de efecto, que es el efecto farmacológico máximo. Mientras que la relación dosis-respuesta cuantal, el efecto que se produce por la acción del fármaco se mide de una manera cuántica, es decir, de una manera cuantal, todo o nada, y se trabaja con una población de individuos en los cuales vamos buscando un efecto fisiológico deseado, es decir, por ejemplo, sedación, hipnosis, anestesia. En la relación dosis-efecto gradual o dosis-respuesta gradual, que son sinónimos, ya dijimos que la magnitud de las respuestas va aumentando gradualmente con la dosis que vamos agregando a nuestra preparación experimental. Y esta relación dosis-efecto gradual puede explicarse por la teoría de la ocupación de los receptores, es decir, a mayor número de receptores a los cuales se une el fármaco para activarlos, mayor va a ser la magnitud de las respuestas, de manera que se puede suponer que cuando ocupamos todos los receptores del tejido logramos el 100% de efecto fisiológico. Noten bien la diferencia entre la relación dosis-efecto gradual y relación dosis-respuesta cuantal. En la relación dosis-respuesta gradual, en el eje de las Y's, tenemos un % de efecto fisiológico que se logra en un tejido, como por ejemplo el músculo recto anterior de la rana, con el cual vamos a trabajar en esta práctica, trabajar de manera virtual, obviamente.
se trabaja con un % de un efecto fisiológico en un tejido, en un órgano o bien en un parámetro fisiológico como podría ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, mientras que en la relación dosis-respuesta cuantal no se trabaja con un órgano o con un tejido o con un parámetro fisiológico, sino que trabajamos con una población de individuos que van presentando el efecto fisiológico que buscamos. Estas curvas dosis-respuesta cuantal nos permiten evaluar y comparar la seguridad y la eficacia de algún fármaco empleado con fines terapéuticos en una población de individuos. La seguridad de un fármaco con la relación dosis-respuesta cuantal se obtiene dividiendo la dosis que produce un efecto no deseado en el 50% de los individuos entre la dosis que produce un efecto buscado en el 50% de los individuos. De manera que mientras mayor sea el índice terapéutico, indica que estas dos curvas van a estar más separadas y el fármaco será más seguro. Mientras más estén distanciadas las curvas que producen el efecto no deseado del efecto deseado, el fármaco será más seguro. Pero bien, esta práctica no vamos a hablar de la relación dosis-respuesta cuantal, sino que nos vamos a enfocar exclusivamente a analizar la relación dosis-respuesta gradual. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, donde nos muestran la relación dosis-respuesta gradual, en donde nosotros vamos agregando concentraciones crecientes del fármaco y con cada concentración obtenemos cada vez un porcentaje de efecto fisiológico mayor, hasta que llega un momento en que agregamos una concentración que alcanza el 100% del efecto máximo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hemos alcanzado el efecto máximo? Pues seguimos aumentando la concentración del fármaco y vamos a ver que produce la misma respuesta que la concentración anterior, y si aumentamos más la concentración del fármaco se produce la misma respuesta que en la concentración anterior, y si aumentamos más la concentración del fármaco se produce la misma respuesta que en estas concentraciones anteriores. Se alcanza una meseta que indica el efecto fisiológico máximo, es decir, el 100% de efecto. Estas curvas nos permiten calcular el S50. El S50 es la concentración de fármaco requerida para lograr el 50% del efecto máximo, y esta concentración es muy importante porque es un parámetro que nos indica la potencia de un fármaco. Mientras menor sea este C50, quiere decir que el fármaco tiene más potencia. Mientras menor sea la concentración para alcanzar el 50% del efecto máximo, el fármaco va a ser más potente. Ahora bien, los farmacólogos lo que hacen para no lidiar con números muy grandes, ¿qué quiere decir? Que aquí si está en microgramos, aquí pueden ser 100 microgramos, 200 microgramos, 300 microgramos, 500 microgramos, 1000 microgramos, 1500 microgramos del fármaco agonista que estamos utilizando en nuestro experimento. Para no tener que lidiar con números con tantos ceros, lo que hacen es aplicar en el eje de las X a esta concentración el logaritmo, y la escala logarítmica convierte esta curva, que es una hipérbola, la convierte en una curva sigmoidea, y se llama sigmoidea porque tiene forma de S, y la S
es la letra sigma, más bien es el equivalente a nuestra letra S en nuestro alfabeto. Una curva sigmoidea que es exactamente la misma que esta, nada más que se aplicó el logaritmo a las concentraciones en el eje de las X, y en esta curva también podemos determinar el S50, solo que el valor que nos dé de S50 aquí va a ser logarítmico, pero para convertirlo en la concentración real solamente le tenemos que sacar el antilog a este valor y ya tenemos la concentración que se requiere del fármaco para lograr el 50% del efecto máximo. Entonces, en la relación dosis-respuesta gradual, graficamos el logaritmo de la concentración del fármaco en el eje de las abscisas o eje de las X, y esta va a ser el logaritmo de la concentración del agonista, va a ser la variable independiente. ¿Por qué la variable independiente? Porque nosotros la determinamos. Nosotros determinamos qué concentración del fármaco vamos a poner en cada punto de esta curva experimental. Y en el eje de las ordenadas o eje de las Y colocamos el porcentaje de efecto fisiológico que va logrando cada una de estas concentraciones. Obviamente el efecto máximo es el 100%. Y este porcentaje de efecto fisiológico es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque depende de la concentración de fármaco que nosotros agreguemos en cada punto del experimento. Bien, entonces, si aplicamos concentraciones crecientes del fármaco y después de cada aplicación determinamos el efecto o respuesta, vamos a obtener una curva dosis-respuesta gradual, y se llama así porque está constituida por respuestas de magnitudes que crecen con la dosis. Las curvas dosis-respuesta gradual nos permiten valorar la potencia y la eficacia de un fármaco. Como ya dijimos anteriormente, la potencia va a ser determinada por la concentración del fármaco que se requiera para producir el 50% del efecto máximo, de manera que mientras menor sea esa concentración para producir el 50% del efecto máximo, que se le llama S50, mientras menor sea esta concentración, más potente va a ser el fármaco. Es decir, el fármaco más potente es el que requiere menos concentración para producir el 50% del efecto máximo. Mientras que la eficacia, que también nos la permite valorar este tipo de curvas, se refiere al efecto máximo que puede producir cada fármaco. Y la eficacia es siempre relativa. ¿Por qué? Porque hay fármacos, el fármaco más eficaz de todos va a producir el 100% de efecto, pero quizás otros fármacos tengan una forma de curva de este tipo, donde la meseta se alcanza en el 80% y ese fármaco va a ser menos eficaz que el que logra el 100% de efecto. Si logra un 80% de efecto, se dice que es un agonista parcial. ¿Por qué? Porque es relativamente eficaz en relación al fármaco que produce el efecto máximo en esa preparación. El fármaco más eficaz es el que produce el 100% de efecto, en cambio el que produce el 80% en relación a ese efecto de ese fármaco va a ser un agonista parcial. Entonces la eficacia es independiente de la concentración del fármaco, porque cada fármaco tiene una estructura química específica para unirse a un receptor. Unos los harán con mayor afinidad y otros lo harán con menor afinidad y podrán activar menos esa respuesta fisiológica.
Por eso la eficacia es independiente de la concentración del fármaco, sino que depende de las mismas características químicas del fármaco, que son las que le permite unirse con determinada afinidad al receptor y producir una respuesta fisiológica máxima para cada fármaco dependiendo de su estructura química. El fármaco que se una con mayor afinidad y active mejor al receptor va a ser el fármaco más eficaz. Bien, después de haber visto la teoría de la relación dosis-respuesta gradual y un poco de la relación dosis-respuesta cuantal, vamos a pasar a explicar cómo se lleva a cabo esta práctica de manera presencial y vamos a repasar algunos conceptos que probablemente hayan visto en fisiología sobre la unión neuromuscular. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta práctica vamos a trabajar con el músculo recto anterior de la rana, que pueden ver en pantalla de este lado. Y por eso vamos a repasar los efectos bioquímicos y fisiológicos que ocurren en la unión neuromuscular para dar lugar a la contracción. Lo primero que hacemos en la práctica es sacrificar, tratando de que sea sin dolor, a la ranita, y la vamos, una vez que esté muerta, la vamos a fijar en la tabla de disección y vamos a abrirla con una incisión ventral y vamos a separar la piel para encontrar el músculo recto anterior de la rana, que es este que estoy marcando aquí con el cursor. Tiene esta forma, una forma triangular, que se une aquí en un solo punto a la altura de la pelvis del animal y está insertado a la altura de las clavículas del animal en ambas extremidades superiores. Tenemos que separar el músculo recto anterior de la rana, lo vamos a enhebrar con hilo en esta sección y también en esta sección, y luego lo vamos a colgar aquí en la cámara de órgano aislado. Aquí tenemos un soporte universal donde hemos colocado un transductor de tensión que tiene un ganchito. Aquí vamos a colocar el hilo que hemos cosido aquí en la parte superior del músculo, y el de la parte inferior lo vamos a unir a otro ganchito, lo vamos a enganchar ahí en otro ganchito que está insertado en un tapón de hule en la parte inferior de la cámara de órgano aislado. Esta cámara de órgano aislado se va a llenar con solución Ringer-Rana, que es una solución que contiene sales, que contiene glucosa, para que el músculo pueda seguir trabajando aún separado del animal. ¿Cómo se hace llegar la solución Ringer-Rana? Bueno, acá tenemos una Y de vasos comunicantes donde se van a conectar mangueras. Una manguera va a ir dirigida a un recipiente con solución Ringer-Rana que lo colocamos en altura de un tripié, arriba de un tripié, y dejamos caer el líquido al quitar unas pinzas de esta manguera, y así llenamos la cámara de órgano aislado donde está colgado nuestro músculo, soportado por este ganchito que está en el transductor de tensión y en este ganchito que está en el tapón de hule. Y una vez que la llenamos, si la queremos vaciar, aquí va a haber otra manguerita. Obviamente cuando se llenó cerramos las pinzas, y en esta otra manguerita, si lo queremos vaciar, abrimos la pinza y dejamos que el líquido salga de la cámara de órgano aislado.
Estas subidas y bajadas del líquido en la cámara de órgano aislado son muy importantes para lo que llamamos lavar la preparación. Cuando nosotros colocamos un fármaco, el fármaco se va a unir a receptores en el tejido de la preparación. Si queremos despegar al fármaco de los receptores, lo que hacemos es llenar y vaciar varias veces la cámara de órgano aislado para que se vaya despegando el fármaco del receptor y volver a un estado basal en cada punto de nuestro experimento. Bien, este transductor de tensión, donde está colgada la parte, todo el músculo, pero que está unido el hilo a la parte superior del músculo recto anterior de la rana, ese hilo colgado sobre este ganchito que va al transductor de tensión, el transductor de tensión está conectado a un equipo de registro fisiológico, que en el caso que utilizamos en el laboratorio es el equipo de registro fisiológico BioPAC, que nos va a permitir detectar las contracciones del músculo que se transmiten al transductor de tensión y el mensaje enviado a través de este cable que va al equipo de registro fisiológico va a convertir esa señal en un parámetro de contracción. En este caso se expresa en gramos o en fracciones de gramos, la señal de la contracción del músculo. Se me olvidó mencionar que a la cámara de órgano aislado también llega aire, llegan burbujas de aire que vienen de una bombita como esas que se les ponen a los acuarios para que haya oxigenación de la preparación, de manera que el músculo con la solución Ringer-Rana tiene iones, tiene sales, tiene glucosa y además tiene oxígeno para seguir funcionando y contrayéndose aunque esté separado del animal. Creo que más o menos esta es la explicación de cómo se lleva a cabo el experimento en forma presencial. En esta cámara de órgano aislado es donde vamos a poner concentraciones crecientes de acetilcolina para hacer una curva dosis-respuesta gradual, de manera que en cada concentración de acetilcolina, a medida que la vayamos aumentando, va a haber cada vez una mayor contracción del músculo recto anterior de la rana que se va a traducir en un % de efecto fisiológico hasta llegar a una contracción máxima, es decir, si nos acordamos de la curva de relación dosis-respuesta gradual, hasta llegar al 100% de efecto fisiológico, es decir, al 100% de contracción. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esa contracción es máxima? Pues siguiendo aumentando la concentración hasta que veamos que la contracción ya no sube de valor, se ha llegado a una contracción máxima. Bien, esto es en cuanto a la práctica de manera presencial, pero vamos a repasar un poco la teoría de cómo se lleva a cabo la contracción muscular. Para eso vamos a repasar los conceptos fisiológicos de la unión neuromuscular. Aquí tenemos un axón nervioso que llega con sus terminales nerviosas a una fibra muscular. Y cada una de estas botones es lo que se le llaman los botones sinápticos, son las terminales nerviosas o terminales sinápticas. En el interior del citoplasma de la terminal sináptica están las vesículas de almacenamiento que contienen acetilcolina, que es la que se va a liberar a la placa neuromuscular para poder producir la contracción muscular. En la terminal sináptica también hay numerosas mitocondrias
que generan energía para los diversos procesos neuronales. Ahora bien, vamos a ampliar con una diapositiva más explícita cómo funciona la transmisión en la unión neuromuscular. Vamos a poner un dibujo más específico que el que les estoy mostrando con el cursor. Y bien, acá tenemos también el axón que termina en la terminal sináptica, y aquí tenemos la placa neuromuscular o la membrana de la fibra muscular, y cómo se lleva a cabo la liberación de acetilcolina de la terminal sináptica a la hendidura sináptica. Para que se libere el neurotransmisor, la acetilcolina, hacia la hendidura sináptica, lo que sucede es que viene un potencial de acción que provoca un cambio de polaridad en la membrana de la neurona. Si el interior es negativo y el exterior es positivo, el potencial de acción, gracias a la apertura de canales de sodio, invierte esa polaridad. Y ese cambio de polaridad se va corriendo todo a lo largo de la membrana del axón hasta que llega a la membrana presináptica del botón sináptico, y ese cambio de polaridad, ese potencial de acción en la membrana presináptica va a provocar la entrada del calcio, y el calcio va a facilitar la fusión a través de unión de proteínas membranales, va a facilitar la fusión de las membranas de las vesículas de almacenamiento que contienen acetilcolina con la membrana presináptica. Y cuando se fusionan las membranas de las vesículas que tienen acetilcolina con la membrana presináptica, se produce la liberación de acetilcolina de las vesículas hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina, una vez liberada, va a actuar sobre receptores nicotínicos de acetilcolina en la placa neuromuscular. Esta es la membrana de la fibra neuromuscular, de la fibra muscular, y que constituye la placa neuromuscular. Y cuando la acetilcolina se une a receptores nicotínicos de acetilcolina en la placa neuromuscular, provoca la apertura de estos receptores canales, provoca la apertura de la compuerta de los canales, y va a haber entrada de sodio. ¿Para qué? Para despolarizar también la membrana de la placa neuromuscular, y ese potencial de acción que se genera va a hacer que se libere el calcio del retículo sarcoplásmico de la fibra muscular. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se lleva a cabo la contracción de la fibra muscular una vez que la acetilcolina abrió las compuertas de estos canales de sodio, que son los receptores nicotínicos de acetilcolina. En la placa neuromuscular también hay receptores muscarínicos, pero a esos no son de nuestra incumbencia en esta práctica, puesto que son receptores acoplados a proteínas G, receptores metabotrópicos. Lo importante es la despolarización que produce la apertura de estos receptores canales, estos receptores nicotínicos de acetilcolina, que permiten la entrada del sodio. Eso despolariza la membrana de la placa neuromuscular y va a permitir la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico de la fibra muscular para que se lleven el evento de la contracción muscular. La acetilcolina, para que termine de actuar sobre estos receptores nicotínicos, puede ser degradada por la enzima acetilcolinesterasa, que se encuentra tanto en la hendidura sináptica como unidas a las membranas tanto de la neurona como de la placa neuromuscular.
Vamos a pasar al siguiente esquema, donde podemos ver lo que sucede una vez que la despolarización se produce en la placa neuromuscular. El potencial de acción causa una despolarización de la fibra muscular que permite, como dijimos hace un momento, la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico de la fibra muscular. El calcio se une a la troponina. Ya sabemos que la fibra muscular tiene filamentos de proteínas, entre ellos la troponina, la actina, la miosina. El calcio en un principio se une a la troponina para dejar libres en los filamentos de actina los puntos de unión de la miosina. La miosina, entonces, lo que va a hacer, las cabezas de estos filamentos de miosina se unen a los puntos de actina, a los puntos de unión en los filamentos de actina, liberando ADP. Eso va a dar lugar a un cambio conformacional de la cabeza de miosina y eso va a generar el desplazamiento de la molécula. Se van a desplazar los filamentos de actina y miosina unos sobre otros y luego el ATP se une a la miosina causando la liberación de la actina. Luego el ATP va a ser hidrolizado por enzimas y las cabezas de miosina van a retornar a la conformación inicial. Si el calcio liberado al retículo sarcoplásmico inicialmente retorna a los reservorios de calcio del retículo sarcoplásmico, el músculo se va a relajar. Pero si el calcio continúa disponible en el sarcoplasma, el ciclo se va a repetir y el músculo va a continuar contrayéndose. Esto es más o menos lo que sucede cuando se abren los canales de los receptores nicotínicos de acetilcolina en la placa neuromuscular para dar lugar a la contracción del músculo. Y eso es lo que va a suceder en esta práctica a medida que vayamos agregando concentraciones crecientes de acetilcolina a la preparación que tengamos aquí, la preparación del músculo recto anterior de la rana. Bien, para finalizar este video damos el objetivo de esta práctica. El objetivo de esta práctica es analizar el efecto de las dosis crecientes de acetilcolina, que es el neurotransmisor que provoca la contracción muscular, sobre la contracción del músculo recto anterior de la rana. Y hay que relacionar el fenómeno que observemos con los postulados de la teoría de la ocupación de los receptores. A mayor concentración, mayor número de receptores de acetilcolina ocupados, mayores corrientes de sodio, mayor despolarización que va a provocar la liberación del calcio dentro de las fibras musculares y toda esa serie de eventos que acabamos de analizar hace un momento para dar lugar a la contracción muscular. Y cuando lleguemos a una concentración de acetilcolina donde logremos el efecto máximo, podemos determinar cuáles son los porcentajes de contracción que se logran con todas las concentraciones menores de acetilcolina que hemos probado en los puntos anteriores. Y eso es todo en cuanto a la introducción teórica de esta práctica y la descripción de cómo se lleva a cabo esta práctica número 6 de relación dosis-respuesta gradual de manera presencial. Hasta el próximo video, compañeros.